El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, tiene un atributo único, que es la santidad. Y todos aquellos que nos identificamos o que Dios quiere que seamos distintos, que nos distingamos con los demás, que no son hijos de Dios, también Dios quiere ese atributo. Desde el Antiguo Testamento, Jehová le dijo al pueblo de Israel que fuera santo, porque Él es santo. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, también Pedro repite esas palabras y él enseña ya no al pueblo de Israel, sino ahora a la iglesia de Jesucristo, que Dios quiere una iglesia santa. Y la palabra santo significa apartado del mundo, apartado de la iniquidad, apartado de la maldad. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, sino ahora servimos a Cristo Jesús, aquel que dio su vida para salvarnos. Bendito sea su santo nombre. Esta es una advertencia de Dios para la nación de Israel, la nación del sur. Y vean de qué manera Jehová le dice a Oseas que tenía que dar un mensaje a las 10 tribus de Israel. Pon a tu boca trompeta. La trompeta se usaba en la cultura judía para varias razones, por varios motivos. La trompeta se usaba para advertir la presencia de un ejército enemigo. Se tocaba la trompeta. También se tocaba la trompeta para ir a la guerra, a la batalla. Se tocaba la trompeta para convocar al pueblo a una reunión solemne. Y también se tocaba la trompeta para exaltar a Dios. La palabra que se usaba en hebreo es shofar. Esa era una trompeta. Y cuando estaban en la batalla, el ejército de Israel, cuando enfrentaba a sus enemigos, a los cananeos, filisteos o cualquier otra nación que quería destruir al pueblo de Israel, cuando estaban en la batalla, hermanos, y ellos sonaban la trompeta, en ese momento, de manera sobrenatural, se manifestaba el poder de Dios. Sabemos que detrás de esos ejércitos literales o materiales, aunque son combates con hombres, con seres humanos, cuerpo a cuerpo, ejército contra ejército, pero detrás, hermanos, de esos ejércitos literales se mueven fuerzas demoníacas que uno no conoce, que uno no ve. Detrás de una persona que tiene tanto odio, rencor, resentimiento, es verdad, se expresa y se manifiesta a través del hombre, del ser humano. Pero detrás de eso hay seres ocultos, hay espíritus que no se alcanzan a mirar. Y cuando había una batalla del ejército de Israel contra las otras naciones, y estaba la batalla, estaba el combate, en plena guerra, el pueblo de Israel tocaba una trompeta, porque esa trompeta significaba que estaban llamando a Jehová de los ejércitos. Y cuando ellos tocaban esa trompeta, en el mundo espiritual, esos espíritus huían, salían corriendo, porque era un toque de guerra, de victoria. Pero ahora
Dios, hermanos, a través de este profeta Oseas, que es el primer profeta menor de los 12 profetas que tiene la Biblia, le dice que colocara una trompeta en su boca. Significaba que había una advertencia de juicio contra Israel. Ya no los estaba llamando a una convocación, no los estaba advirtiendo de la presencia de los enemigos o un toque de victoria, de batalla. No, ahora era un toque de advertencia. Como águila viene contra la casa de Jehová. Como águila. Esa es la advertencia de Oseas. Dios le dice al profeta Oseas: adviértele a mi casa de Israel que Jehová vendrá como un águila. Cuando estuve estudiando un poco acerca de las características de esta ave, de las águilas, encontré algunas cualidades que me sorprendieron. ¿Por qué Dios se compara a águila de manera, o es una metáfora, no es algo literal, es una alegoría? Pero Dios lo hace para que podamos conocer las cualidades de Dios, de qué manera Él a veces interviene en su creación. Dice un comentario o un escrito para describir a esta águila, que las características principales de esta gran ave radican sobre todo en su cuerpo, que es un cuerpo estilizado, o sea, que se puede desplazar fácilmente, aerodinámico. O sea, un águila nunca va a seguir una misma dirección. O sea, puede cambiar su dirección por si hay algún otro animal que quiera atacarlo. Es difícil que él pueda ser descubierto o atacado en el aire. Las águilas, a diferencia de otras aves, tienen un cuerpo muy delgado, con unas alas amplias y una cabeza pequeña, pero con grandes ojos. Y estas cualidades comienzan a describir al Señor. No hay quien pueda derrotar a Jehová de los ejércitos. Y Jehová, Él observa desde su presencia. Él está en todo lugar porque Él es omnisciente, es uno de los atributos de Dios. Está en el cielo, está en la tierra, está en el espacio, en el firmamento, en lo profundo del mar. Ahí está su presencia. Pero Él desde ahí observa todo, así como las águilas, que tienen grandes ojos que pueden, se dice que el águila puede ver mientras está volando, aún hasta volando, puede mirar a kilómetros de distancia, siguiendo sigilosamente en las alturas, puede pasar inadvertida. Poseen un pico grande, poderoso y puntiagudo para desprender la carne de cualquier presa. Tienen unas garras tan poderosas que pueden cargar más de la medida de ellos. Un águila puede levantar un cordero, un venado. Tienen tanta fuerza. Eso significa, hermanos, que el ataque de una águila es muy certera, es letal. No se puede equivocar. Y el águila también puede levantar su vuelo a alturas que no puede uno pensar, y eso es donde sus presas se desesperan, se angustian. Alturas muy grandes, cuando esas presas están a esa altura, sienten que se asfixian, que se ahogan, y para el águila es más fácil derrotar.
Son ágiles, las águilas, rápidas, silenciosas, incluso pueden matar a su presa, a su víctima, sin que esa presa lo sepa. Puede estar un animal caminando y no se va a percatar de que iba a llegar el ataque. ¿Por qué Dios se compara de esta manera? Dice, como águila viene contra la casa de Jehová. ¿Quién era la casa de Jehová? Era Israel. Israel iba a ser presa del mismo Dios. El ataque de Dios iba a ser letal, iba a ser directo. ¿Pero por qué? Porque Dios es malo, Dios no tiene misericordia. No, Dios les estuvo advirtiendo con anticipación. Dios le advierte al mundo, le advierte a la gente a que deje esa vida que solamente lo lleva a la destrucción y que ahora obedezcan a Dios. Ese es el mandato de nuestro Padre Celestial, que lo honremos a Él. Dios quiere que hagamos las cosas correctamente, no solo para quedar bien con la gente, por quedar bien con nuestros jefes, en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos. Debemos de actuar íntegramente porque somos hijos de Dios, porque Dios nos observa desde el cielo, así como el águila que tiene una vista poderosa que a kilómetros puede observar. Dios de la misma manera, Él observa cada movimiento que tú y yo hacemos. Y aquel que desobedece a Dios será presa fácil en manos de Dios. Siempre va a haber un juicio. Este es el mensaje de Oseas, que el juicio de Dios contra el reino del norte por su pecado era inminente. La palabra inminente significa que está a punto de suceder o que está próximo en el tiempo. Vean cómo Dios todavía le habla a Israel. Si Israel se hubiese arrepentido de su pecado, ese juicio que Dios había planeado para ellos, ese ataque letal para Israel, que era caer bajo el dominio del imperio de Asiria, ese ataque Dios lo hubiese detenido, pero no obedeció. Y de la misma manera, hermanos, ahora hay un mensaje de advertencia para la humanidad. Hay un ataque inminente para el hombre que no quiere dejar su mal camino. Llegará ese ataque certero. Y vemos aquí cuál fue la causa. Dice el versículo 1 que ese ataque de Jehová vendría contra el pueblo de Israel porque traspasaron mi pacto. ¿Qué significa traspasar un pacto? Es violar un contrato. Dios le dice a Israel: mi pueblo Israel, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar a cambio de que tú obedezcas mis mandamientos. Si tú no obedeces mis mandamientos, entonces yo no te voy a bendecir. Maldición vendrá sobre ti. Y el pueblo dijo, se comprometió, dijo: guardaremos los mandamientos de Jehová. Pero en el momento que ellos traspasan, ellos rompen ese contrato, entonces viene esta consecuencia. Se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel. ¿En qué momento iban a clamar? En ese momento no, Israel no clamaba porque estaba en pecado. Les agradaba mejor vivir en maldad que obedecer al Señor. Pero cuando llegara el momento en que el juicio se iba a cumplir, que era quedar bajo el dominio, bajo el yugo de Asiria, que fue en el año 722 antes de Cristo, cuando caen esclavos de los asirios, lo que hoy actualmente es Siria. Dice Oseas que el pueblo de Israel ya en esclavitud le iban a clamar a Dios. Pero ¿por qué llegar hasta ese momento?
¿Por qué clamarle a Dios cuando nos estamos hundiendo en el fango? Cuando los problemas nos están rebasando, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no hacerlo antes? Dice, clamarán a mí, Israel, y le dirán, tú eres nuestro Dios, Dios mío, te hemos conocido. Ellos me van a clamar, pero dice Jehová, yo no voy a escuchar su clamor, porque Israel desechó el bien. Versículo 3, Israel desechó el bien. No vivió íntegramente, vivió en maldad. Enemigo lo perseguirá. Qué feo se siente cuando somos acosados, perseguidos por enemigos involuntarios, personas que sin hacerle ningún daño, ningún mal, ellos hacen todo lo contrario. Están buscando el momento para hacer mal o causar maldad. Tú llegas tranquilamente a la oficina, al trabajo, a tu negocio, y allí hay personas malintencionadas que únicamente te quieren afectar. Es pesado tener ese tipo de personas, enemigos, que solamente te tienes que estar cuidando. Así estaba Israel. Dice, tu enemigo te va a perseguir. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué existen estas personas? Porque a veces hay un juicio o hay una enseñanza que Dios nos quiere dar a nosotros. Ese juicio para Israel por su desobediencia fue puntual, se cumplió. Este mensaje de Amós fue en el año 725, les he dicho en varias ocasiones, y en el 722 Asiria conquistó el reino del norte, Samaria, y los llevó prisioneros. Y así como este juicio para Israel se cumplió, también existe un día de juicio que vendrá sobre nosotros. Quiero que pongan aquí en la pantalla Hechos capítulo 17 para que no pierdan ustedes Oseas. Capítulo 17 de Hechos, verso 30, que también es la palabra del Señor. Gracias a Dios porque la iglesia, nosotros conocemos que habrá un día de juicio final. Y el saber que existe un día de juicio, Dios no nos lo advierte con el propósito de intimidarnos, de sembrar pánico o terror en la humanidad. No, Dios no advierte del peligro de lo que va a venir sobre nosotros, así como sucedió con Israel. Ahora, al mundo entero, este juicio Dios no lo hace para sembrar pánico, no, sino Él quiere advertir al hombre para que se vuelva a Dios. Y Dios es amplio en perdonar. Hasta este momento, hermanos, aún está vigente la gracia de Dios. Aunque hayamos ofendido a Dios en cualquier situación, aún hay oportunidad de volvernos a Él. Jesús nos dice, ni yo te condeno, pero Él nos advierte, ve y no peques más. Él nos da oportunidad de volvernos a Él. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, o sea, se refiere a todo el planeta, los diferentes continentes, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentimiento consiste de 4 pasos. Número 1, observar cuáles son nuestros pecados que hemos cometido delante de Dios
Y esos pecados que hemos cometido, pedirle perdón a Dios por esos pecados, pero también significa apartarnos de todas esas faltas que hemos cometido, que a Dios le desagradan y que a nosotros nos afectan en nuestra salud, en nuestra economía. El pecado afecta a nuestra economía, el pecado afecta a nuestra salud, afecta a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Satanás busca la forma para destruir nuestros hogares. Y el arrepentimiento es apartarse de ese pecado y después de apartarse, vivir en obediencia al Señor. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los con haberle levantado de los muertos. Vean, son palabras del apóstol Pablo, hablándole ya no a Israel, sino ahora a la iglesia de Jesucristo, y que ahora este mensaje ha llegado a nosotros, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo. Se le conoce como el juicio del gran trono blanco. Es un juicio que vendrá para la humanidad. Continuando aquí con el verso 4 de Oseas, ahora vamos a darnos cuenta cómo el reino del norte, o las 10 tribus de Samaria, no tomaron en cuenta a Dios, no reconocieron a Dios, se olvidaron de su creador. Dijeron: yo no quiero saber nada de Dios. No, es aburrido, es fastidioso. Todo prohíben, todo, no te dan la libertad de sentirte bien. Muchos así pensaban de los israelitas, se olvidaron. Y sobre todo, hermanos, que ellos establecieron reyes en el reino del norte. Casi 19 reyes tuvieron Israel y nombraron reyes, pero no tomaron en cuenta a Dios. Por eso esos reyes, en lugar de lograr una prosperidad en la nación se vino para abajo. Los mismos reyes se corrompieron. Ellos establecieron reyes, dice el verso 4, pero no escogidos por mí, dice Dios. Vean lo que le duele, de qué manera el hombre puede lastimar a Dios. Cuando quieren hacer algo, tienen algún plan, algún proyecto, un propósito, pero no lo mencionan a Dios. No tomamos en cuenta a Dios. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro se hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también y el artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho un pedazo el becerro de Samaria. Aprendíamos en lecciones pasadas que uno de los reyes más perversos que tuvo Israel fue Jeroboam II. Este Jeroboam mandó a edificar un becerro en Samaria. Y le dice aquí Dios: ese artífice o ese becerro lo hizo un artesano, un artífice, pero ese becerro no es Dios. Y vean cómo a Dios le causó indignación, se encendió su enojo. Pero hay una advertencia de que sus ídolos iban a ser despedazados. Dios los iba a deshacer. Y actualmente esa misma estrategia se usa para distraer al hombre, para desviar la fe de la gente. Hemos dicho que
a veces el hombre, el ser humano, cree más en algo hecho por el mismo hombre. Le da más valor a algún artífice, algún artículo, a un objeto, a un fetiche, que al mismo Dios. Y esto enciende la ira del Señor, esto molesta a Dios. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Reconocer. Tal vez nosotros ya no tenemos nuestra fe, nuestra confianza en esos objetos, pero a veces también el enemigo ahora quiere desviar nuestra atención, quiere robarnos ese tiempo de alabanza para Dios. A veces somos tal vez muy prosperados, somos bendecidos por el Señor, pero el enemigo nos hace pensar que eso es gracias a mi capacidad y nos lleva a desviar la atención de Dios. Pero qué importante es que la Biblia nos enseña, y qué bendición por estas cartas, porque ahí aprendemos a hacer lo correcto cuando Dios nos enseña a darle gracias a Dios por todo. Gracias a Dios aún por las pruebas, gracias a Dios aún por la lucha. A veces hay necesidad económica, tenemos que enfrentar y pasar por aquello, pero tenemos que darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por nuestro hogar, por nuestra familia, por el trabajo que tenemos, porque ese es el medio por el cual vienen las bendiciones, pero las bendiciones provienen de Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la vida, por la salud que tú tienes? Estaba yo viendo en la tarde un comentario o un pensamiento que decía: nunca salgas de tu casa apresurado, nunca salgas de tu hogar sin antes haberle dado gracias a Dios, decirle: Señor, gracias por este día, gracias por el día de ayer, gracias por permitirme pasar esta noche con bendición, porque yo sé que tu protección divina ha estado conmigo, que el ángel de Jehová es el que me resguarda. Gracias, Señor, por este nuevo día, pero ahora encomiendo mi vida en tus manos, y en el nombre de Jesús hoy voy a comenzar un nuevo día con la bendición tuya. Siempre reconocer a Dios. Pero ¿qué hizo Israel? Se olvidaron de Dios. ¿Y qué sucede? Salmo número 9, verso 17, yo lo busco y lo leo por ustedes para que no pierdan el libro de Oseas. Dice Salmo 9, 17: los malos serán trasladados al Sheol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Esta palabra Sheol es una palabra en hebreo. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Jesús aún no había venido, no había muerto en la cruz, el Sheol se dividía en dos partes, que era el lugar de tormento, el infierno, un lugar provisional. El infierno no es el destino final donde irán aquellos que se olvidan de Dios. No, el destino final se llama el lago de fuego, el lago de tormento. Pero el infierno fue diseñado para sufrimiento. Entonces el Sheol estaba dividido por este lugar de tormento, pero también estaba otra sección llamada el seno de Abraham, a donde iban todos los que morían, el sepulcro. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, únicamente se quedó el Sheol, el infierno, o Hades en griego. Y el seno de Abraham fue trasladado a la presencia de Dios. Por eso Jesús le dijo: de cierto te digo, a aquel malhechor que estaba en la cruz y que reconoció a Jesús como Dios y le pidió perdón, y Dios lo perdonó y lo salvó en el último momento, le dice Jesús: tú estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo vio ese paraíso, dice que él fue llevado en espíritu al tercer cielo. Entonces ahora el Sheol, esa segunda parte del seno de Abraham, ya está en el altar de Dios. Pero
bajo la tierra únicamente quedó el Sheol, el infierno. Y dice aquí el rey David, los malos, aquellos que escucharon un mensaje que Dios les advirtió y les dijo, deja ese camino de maldad, deja esos malos pensamientos y vuélvete a Dios, y Dios es bueno en perdonar. Pero la gente dice, no, yo prefiero a seguir así. Muchos quieren ser asesinos, homicidas, ladrones, mentirosos. Todos los que practican el mal serán trasladados al Sheol, al lugar de tormento. ¿Y quién es más? Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Qué significa olvidarse de Dios? Es de que no les interesa, aunque Dios sea santo, yo voy a vivir mi vida como yo quiera y nadie se puede meter. Dios respeta. Dios los respeta. Y si ellos quieren vivir en pecado, allá ellos. Pero Dios les dio advertencia. Pero qué bueno que hoy estamos escuchando este mensaje para decirle, Señor, yo reconozco que he vivido haciendo cosas malas, pero yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo no quiero olvidarme de ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Y dice la palabra del Señor, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, confesar significa descubrírselos a Dios. Dios ya lo sabe, Él conoce. Por eso usó esa alegoría del águila. Dios desde las alturas nos puede mirar. Si confesamos nuestros pecados a Dios, significa reconocernos, porque algunos dicen, no, el otro, o mi vecino, mi vecina, mi compañero, él es más pecador que yo. No, yo no soy tan malo. No está admitiendo. Aquí dice que tiene que admitir, confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, no importa lo que hayamos hecho, si le confesamos al Señor, lo declaramos, lo reconocemos, Él es fiel, Él nos ama, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Pero los malos, entonces, ¿por qué no alcanzaron? Si Dios es bueno, ¿por qué la gente que se olvida de Dios son malos? No alcanzan el perdón porque no quieren confesar sus pecados y no se quieren apartar. Quieren vivir en esa vida desenfrenada. Pero si confesamos a Dios, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él nos regala la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios quiere darnos vida eterna? ¿Por qué Dios está tan interesado en que el hombre deje su mal camino? Vean en Oseas capítulo número 8, verso número 7. Cuando el hombre se olvida de Dios, Dios también se olvida de él. Y después de que Dios lo abandona, lo deja a su suerte, a su desamparo, viene maldición. Porque sembraron viento y torbellino, segarán. O sea, sembraron viento, es una forma alegórica, significa sembraron mal. ¿Y qué va a venir? Mal. No tendrán mies. Vean cómo el pecado aún maldice nuestros bienes, nuestra economía. La mies era la cosecha. Los israelitas no cosechaban, no tenían mies, no tenían grano, trigo. Sus vides se secaban. Venían plagas a sus terrenos, no había bendición, ni su espiga hará harina. O sea, hermanos, se bloqueaban totalmente las bendiciones del pueblo de Israel. Extraños se la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. ¿Qué sucede con una vasija? Si tú la golpeas, se quiebra. Y así fue Israel, se rompió, se destruyó.
Y en lugar de buscar a Dios, dice, subieron a Asiria como asno montés por sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. ¿Qué significa esto? Que Israel pidió ayuda a los reyes de Egipto, a los reyes de Asiria, pero esos mismos reyes lo traicionaron. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Vean cómo Dios, hermanos, les pronostica todo lo que iba a suceder. Y a veces cuando vemos a alguien viviendo en situación alejado de Dios, muchos dicen, no, es que tú me dijiste que me iba a pasar esto y me sucedió. Es que tú me enviaste maldición. O como se acostumbra en lo secular, ¿verdad? Tú me echaste la sal. No, es que tú hablaste y por eso me fue mal. No, es que nosotros conocemos qué es lo que sucede cuando hay desobediencia. Porque multiplicó Efraín, verso 11, altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Vean cuál es el problema, la idolatría. Cómo Dios les recuerda y marca bien este pecado. Les escribí las grandezas de mi ley. Les enseñé mi palabra y desecharon mi palabra. Fueron tenidas por cosa extraña. No querían saber nada de las escrituras. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, y no los quiso Jehová. Se acordarán de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. ¿Qué significa volver a Egipto para Israel? Es volver a la esclavitud. Ellos estuvieron 430 años bajo el dominio de los faraones, de la dinastía de los faraones. 430 años de esclavitud. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades y consumiré sus palacios. Si Dios no toleró el pecado de su nación de Israel, Dios tampoco tolerará el pecado del mundo. Por eso en una de las advertencias que Juan hizo a la iglesia, nos dice: pueblo mío, salid del mundo. No nos contaminemos con el mundo, no vivamos conforme al mundo, porque Dios quiere evitar. El mundo va, si a Israel dice que quemó sus ciudades, sus palacios, se los derribó por su desobediencia, Dios también hará lo mismo con las naciones del mundo. Dios viene para traer juicio sobre la tierra. Pero dice Juan: yo no quiero que la iglesia sean partícipes, no vamos a participar de eso. Y la única forma de escapar de ese juicio que viene, Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres, únicamente viniendo a Cristo Jesús, entregando nuestra vida a Él. Porque Dios no condena al malo o al impío juntamente con el justo, el que ha sido justificado. No. Cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, que envió fuego, había 3 personas que eran justas. Y antes de que Dios enviara fuego a Sodoma y Gomorra, Dios mandó ángeles para que sacaran a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Y los ángeles vinieron y les advirtieron de que se dieran prisa para salir, porque la destrucción era inminente, ya venía próxima. Pero la mujer de Lot, cuando ya habían escapado, ya habían salido de la ciudad, ella se le ocurrió voltear. ¿Esto qué significa? Que amaba ese lugar, no quería, le gustaba el pecado, lo que estaba en ese lugar.
Y en el momento que Dios les había advertido a través del ángel que no voltieran, que huyeran y salieran de ese lugar para librar su alma, salvar su vida. Y Lot y sus hijas, ellas sí lograron salir. Pero esta mujer, la esposa de Lot, murió ahí como una estatua de sal. Y es lo que quiere el Señor. Viene destrucción sobre el mundo, pero Dios no quiere que volteemos a ver el mundo, que nos contaminemos, sino que salgamos del mundo y que vivamos para agradar al Señor. Ponte de pie. En esta hora tú tienes la oportunidad de decirle: Señor, reconozco que me he equivocado, que te he ofendido, he hecho lo malo, me he olvidado de ti. Y no hay escapatoria de aquel que se olvida de Dios. Pero si hay una oportunidad, si hay una forma de volvernos a Dios, que si confesamos nuestros pecados, Dios tiene misericordia de nosotros. Él puede perdonar, no importa lo que tú hayas hecho. Si en esta noche tú confiesas ese pecado, le dices: Señor, me arrepiento y hoy me entrego a ti y creo en tu Hijo Jesucristo. Dice Jesús: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquella mujer pecadora estaba siendo acusada y según la ley ella tenía que morir lapidada. Pero cuando ella vino al Señor Jesús y se postró, el Señor Jesús no la condenó, sino le dijo: ni yo te condeno, pero no vuelvas a pecar, te doy oportunidad. Y aquí está el Señor Jesús dándonos una oportunidad para obedecerle. Dale la gloria al Señor, dale la honra al que vive. En ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Tú eres el único Salvador. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí está tu iglesia. Te necesitamos, oh Dios. Te pedimos perdón por habernos olvidado de ti, por haber hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Pero aquí estamos humillados delante de ti, Señor, dispuestos a entregar nuestra vida, a que tú guíes nuestros pasos, que tú guíes, Señor, a nuestra familia. Que si alguna, Señor, maldad o pecado en nosotros había estorbado esa comunión, si nuestra desobediencia, Señor, afectó nuestra salud, nuestra casa, nuestra economía, nuestras finanzas, a nuestra familia, Señor,
Aquí estamos pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Tú eres fiel y justo, Señor. Tú aún nos das la oportunidad de volvernos a ti, de entregarnos a ti. Te pido, Señor, que toques nuestro corazón en esta noche. Si alguien se había apartado de ti, si alguien se había olvidado, Señor, que hoy se vuelva a ti, Señor. Tú estás aquí con los brazos extendidos para recibir a todo aquel que tiene el deseo de seguirte, de amarte. Queremos que tú seas nuestro pastor. Nosotros queremos, Señor, ser tus ovejas, para que tú nos guíes, nos guardes, nos protejas, Señor, nos alimentes, Padre. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres el camino, tú eres la verdad, la vida. No hay otra forma, Señor, de alcanzar la salvación, solo a través de Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor. Tal vez recordar la historia de Israel, como por su desobediencia, Señor, vino juicio, vino castigo. Así vendrá sobre la humanidad juicio y castigo. Pero tú no quieres, Señor, que el hombre se condene, que el hombre padezca, Señor. Por eso nos entregamos hoy a ti y te pedimos por toda nuestra familia, los que ya son salvos, Señor, que se mantengan firmes, que tú los guardes, y los que aún no han conocido, Señor, tu nombre, que hoy se vuelvan a ti, se entreguen a ti, Señor. Gracias te damos. Vamos a salir, te pedimos que tú nos guardes, llévanos con bien a toda esta iglesia, Señor. Cúbrenos bajo tu abrigo, bajo tus alas, bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo, la unción, el poder del Espíritu Santo sea con esta iglesia, con cada familia aquí representada. También te pedimos, Señor, por todos aquellos que se conectaron a esta transmisión, que tú los bendigas a ellos y sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dale la gloria al Señor Jesucristo. Él es digno.